Muy buenos días, mis queridos estudiantes. Bueno, vamos a ver hoy una, una clase que va a estar, digamos, estructurada de una forma diferente a las que hemos estado trabajando hasta el momento, ¿no? ¿Y eso por qué? Deben recordar que en algún momento les mencioné que las clases como tal, ¿sí? O uno de los conceptos, uno de los pilares de la programación orientada a objetos era precisamente la modularización o separar las cosas en archivos fuentes diferentes. Es decir, un programa que tenga varios archivos .java. De esa manera, pues se puede, digamos, detectar errores y es una buena práctica, o sea, es un patrón de diseño. Sin embargo, existen programadores que también, digamos que toda la funcionalidad lo hace en un solo fichero. Es una práctica desaconsejada, pero bueno, de funcionar, pues sí funciona y sería bueno también ver como esa vertiente, debido a que podríamos bien encontrarnos esa clase de situación que estemos trabajando con otro programador o con un equipo y pues decidan hacerlo así. Entonces siempre es bueno como que ver todas las aristas de un problema, a pesar de que no sea, digamos, siempre la buena práctica, ¿no? Estoy seguro que algo vamos a aprender, algo nuevo también lo vamos a hacer de esa forma. Entonces, para esta clase vamos, de hecho, lo hemos estado haciendo con las buenas prácticas. Si recuerdan, hasta las clases anteriores, pues tenemos dos clases. Tenemos una clase que es coche, que donde estábamos construyendo ese vehículo virtual, y también otra clase llamada uso coche, que es donde estamos de alguna manera pues teniendo nuestro método main, construyendo objetos o instanciando objetos de la clase coche, y por tanto tenemos ese, ese código separado. Entonces, bueno, ahora vamos a hacer digamos, un solo fichero, y vamos a centrarnos también en un objeto, ¿sí? O en un ejemplo, ¿no? En el cual vamos a tener un empleado. Ese empleado como tal pues va a tener esa clase empleado, la cual queremos hacer, pues va a tener algunos atributos. Va a tener un nombre, correcto, un sueldo y una fecha de entrada en la empresa, que le he colocado fecha de alta. Sin embargo, pues aparte de tener atributos como tal, pues también vamos a tener funcionalidades que ese empleado de o ese objeto de tipo empleado pues va a tener disponible o va a poder acceder a él. Entonces, ¿qué vamos a ver entonces en esta clase del día de hoy? Bueno, vamos a seguir construyendo objetos, ahora desde otra clase que va a ser una única clase como tal. Vamos a tener un fichero fuente único, ¿sí? Y esto no lo voy a explicar solamente porque quiero que vean otro tipo digamos, de concepto de programación, sino que vamos a ver algunas cosas también muy interesantes y útiles con respecto a lo que son los constructores, ¿no? Ya hemos visto que es un constructor, que es simplemente un método especial que tiene el mismo nombre de la clase, en el cual se encarga de darle una capacidad inicial, ¿sí? O unas características iniciales constantes a todos los objetos de una clase. Pero en la clase de hoy vamos a ver que al ser un método, pues tiene todas las características de un método. Es decir, que yo le puedo pasar parámetros a ese método constructor, ¿correcto? Entonces vamos a ello. Muy bien. Para esto entonces vamos a ir a nuestro Eclipse, ¿cierto? Déjenme entrar acá. Vamos entonces a Eclipse, ¿cierto? Y ya en nuestro editor les dejé o les compartí un video para el uso de una VPN, ¿correcto? ¿Por qué? Porque vamos a tener que usar acá o la API de Java. Entonces,
como les mencionaba en el archivo de voz que les envié hace algunos momentos, pues entonces vamos a necesitar acceder a esa documentación, y pues Oracle la tiene bloqueada acá en Venezuela. Entonces, bueno, eh, como recuerdan, ¿no? Aquí donde teníamos ejemplo oscuro, vamos a ver porque me está diciendo que tengo un error aquí en SRC. En default, module. Ok, está diciendo que tengo un error allí. No tengo nada. Ok, de todas maneras vamos a verificar aquí ese coche que esté funcionando bien. Y si en efecto está funcionando bien, correcto. De hecho, recuerden que estábamos construyendo un vehículo, color, no sé, blanco, color que no hemos utilizado. ¿Sí? ¿Tiene asientos de cuero? Vamos a decir que sí. ¿Tiene climatizador? Vamos a decir que sí. Correcto. Esto era lo que habíamos hecho hasta en la clase pasada, correcto. Fíjense que tenemos en ese fichero, ya se nos quitó el error, teníamos en ese fichero fuente, no, en ese paquete mejor dicho, dos ficheros fuentes diferentes. Uno donde estábamos mencionando todas las características del vehículo como tal, ¿sí? Con su constructor y todos los métodos de los cuales tenía disponible, y el otro en el cual teníamos esa clase que era uso coche. Entonces, ¿qué pretendo en esta vez? Pues hacer un solo fichero fuente en el cual se puede ir trabajando de esta manera, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a ello. Ok. Les mencionaba que les recomendaba que tenía que descargar la VPN por lo siguiente, ¿no? Debido a que van a tener que mantener abierta la API de Java, ¿no? Correcto. Vamos a ver aquí. Fíjense que en este momento, si yo busco acá la API de Java, ¿sí? Entonces, ¿qué va a suceder? Perfecto, yo puedo acceder acá, pero Oracle me va a decir, mira, sabes que está bloqueado por restricciones, ¿cierto? Realmente no me lo dice por qué, ¿no? Pero realmente porque acá estamos bloqueados. Entonces, si siguieron el video instruccional que les envié, pues han podido instalar una VPN. Esta VPN que está acá me dice, mira, todas estas están deshabilitadas, pero esta está habilitada. Entonces, en este momento me estoy conectando a esta VPN, suponiendo que vamos a ver acá, suponiendo que esto me deja hacerlo. Vamos a hacerlo aquí, vamos a poner por acá. Vamos a ver, me dice que hay un error de conexión. Vamos a ver, ahorita aparentemente tengo internet, pero bueno. Ok, en este momento sí estoy conectado. Entonces, calcularía que era porque estaba tratando de entrar a esta página y estaba bloqueada. Entonces había un conflicto allí. Entonces, bueno, fíjense, en este momento ahora sí debería permitirme entrar en efecto en nuestra API de Java, como lo estamos viendo acá. Entonces, bueno, necesitamos tenerla, digamos, abierta, ¿no? Para que este problema no, digamos que no fuese una limitante, ¿no? En el caso de que no tengamos acceso a internet en el momento, pues también se podría descargar esta API de Java, ¿no? Sin embargo, pues nunca me he tomado la molestia de hacerlo. De hacerse sí se puede, pero nunca lo he hecho. Entonces, bueno, así que saben que también está esa posibilidad, pero sin embargo, pues para no hacer eso, pues tenemos el uso de nuestra VPN, ¿no? Entonces, bueno,
¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, ya que sabemos que vamos a tener nuestra API de Java pues disponible, entonces vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos nuevamente a nuestro entorno de desarrollo, ¿cierto? Y bueno, vamos a asegurarnos de que estamos trabajando en, en el paquete POO, que es el que estamos trabajando, ¿cierto? Vamos a hacer entonces, digamos, el botón de nueva clase, ¿correcto? Y pues vamos a llamar a esta clase, por ejemplo, digamos, uso empleado. ¿Cierto? Vamos a ponerlo mayúscula también. Y vamos a decirle a esta clase que va a tener método main. ¿Sí? Ok. Lo que vamos a hacer entonces es, como dije anteriormente, ¿no? Un único fichero fuente para poder construir todas las clases que necesite nuestro programa. A diferencia de clases anteriores, ¿no? Donde hemos utilizado, digamos, como que un fichero fuente para cada una de las clases que hemos estado construyendo, ¿no? Entonces, bueno, un fichero .java, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a... Y recuerden que es la forma recomendada de hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a darle acá en Finish. Y ya pues nos crea nuestra clase uso empleado, ¿cierto? Podemos quitar esto de acá, que lo autogenera. Correcto. Chévere. Entonces, dentro de este archivo, este fichero que acabamos de crear hace un momento, que lo podemos ver acá, ¿cierto? Además de esta clase que nos ha construido Eclipse, vamos a construir una segunda clase, ¿sí? Para ello lo que hacemos es, a continuación de la llave de cierre de la clase que acabamos de crear, ¿sí? O sea, esa clase uso empleado, y crear la clase que se va a encargar de edificar o construir nuestro objeto. Y esa clase se va a llamar empleado, ¿sí? Vamos a llamarla acá, clase empleado. Abrimos la llave de la clase y la cerramos, ¿cierto? El primer apunte que tenemos que tener en cuenta, es muy importante, que cuando utilizas esta forma de programar en la que un único fichero pues va, digamos, a albergar varias clases, ¿cierto? En nuestro caso particular 2, ¿cierto? Solamente una de esas clases, y solo una, puede ser pública. Solamente una, ¿cierto? Vamos a colocarla aquí un poquito. ¿No? O sea, esta que está acá. Solamente una de ellas puede ser pública, ¿sí? Solamente una de ellas. Ahora, ¿cuál de esas clases debe ser la pública? Bueno, la que tenga el método main, ¿cierto? Solamente esa. O sea, ninguna otra puede ser pública. Una vez que ejecutemos nuestro programa, pues la ejecución va a buscar el método main, ¿cierto? De la clase pública. O sea, siempre va a buscar esa clase pública, y donde esté el método main, por ahí va a empezar nuestro programa. O sea que no podemos tener dos clases públicas en un solo fichero fuente, ¿cierto? Muy bien. Entonces, bueno, ¿qué vamos a necesitar para crear nuestro empleado? Bueno, dijimos que necesitábamos, vamos a colocarlo por acá, un nombre, ¿sí? Un sueldo, una fecha de alta, y también un método que era el encargado de recibir sueldo. Lo vimos por acá, ¿no? Entonces, bueno, de esa manera, o eso es lo que nosotros tendríamos que hacer para poderle dar esas características iniciales a esa clase empleado, y poder instanciar objetos de esa clase como tal. Entonces, bueno, vamos a ello. Y digamos entonces, vamos a hacer nuestro método constructor, ¿verdad? El método constructor pues necesariamente tendrá que ser público. ¿Por qué? Porque yo quiero acceder a este método constructor fuera de la clase donde yo lo estoy creando. Entonces, por tanto, debe ser
un método público, ¿cierto? Entonces vamos a colocar acá, recordando que la clase debe tener o el constructor debe tener el mismo nombre exactamente de la clase, es un método, ¿cierto? Ser un método tiene llave de apertura y cierre, es nuestro método constructor. Ahora, lo diferente o lo que vamos a aprender en esta clase, una de las cosas que vamos a aprender es que los métodos constructor pues también puede tener un paso de parámetros. Entonces, ¿cuáles van a ser los pasos o cuáles van a ser los parámetros que van a recibir? Bueno, resulta que si un empleado entra a una compañía, pues este empleado va a tener un nombre, ¿sí? Entonces vamos a llamarlo no, es un parámetro que yo le voy a pasar al constructor, ¿cierto? También digamos que ese empleado va a recibir un sueldo, entonces vamos a ponerlo de tipo decimal, ¿verdad? Entonces vamos a colocar aquí un double y vamos a colocarlo algo así como sueldo, ¿cierto? Vamos a llamarlo así sueldo y vamos a colocar otro parámetro perdón, de tipo entero, ¿verdad? Entonces vamos a colocarle aquí. No me gusta utilizar la ñ a la hora de programar porque eso pues nos puede traer un problema, ¿no? Entonces, bueno, ya sabemos que vamos a tener, si un empleado cuando entra a una empresa, pues va a tener un año de entrada, también va a tener un mes en el que entró y pues también va a tener un día, correcto, en el que también entró. Es decir, vamos a pasarle al constructor, ¿sí? Vamos a colocar acá, entonces vamos a colocarle esta parte para que se vea bien. Se quiere decir que al constructor le vamos a pasar un nombre del empleado, le vamos a pasar también un sueldo, un año en el que entró, el mes en el que entró y el día, ¿cierto? Que con estos tres que tenemos acá nos va a permitir establecer una fecha en la que entró en la fecha, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto, pues vamos a programar lo que va a tener nuestro constructor en la parte interna, ¿cierto? Ahora, ¿qué vamos a hacer allí? Y recuerden que cuando estábamos con el ejemplo del coche, ¿no? Habíamos creado la variable largo, ancho y pues se les estaban dando como que esos valores iniciales al vehículo. Pues aquí tenemos que hacer lo mismo, ¿no? Entonces, en aquel entonces los habíamos creado esas variables de clase al principio, ¿no? Sí, de hecho, si vemos acá, teníamos esas variables antes del método constructor, como lo vemos aquí. Tenemos esas variables y luego teníamos ese método constructor. Vamos a cambiar aquí un poquito, ¿sí? Y vamos a definir primero nuestro método constructor y las vamos a crear al final, ¿no? Para que vean que también funciona, ¿no? Hay muchos programadores que utilizan esa nomenclatura, de hecho, que están acostumbrados a construir o a declarar esas variables de clase con las que van a dar propiedades al objeto al final de la clase. Entonces, bueno, vamos a situarnos entonces justo antes de esa llave de cierre, correcto, acá, ¿cierto? Y entonces vamos a declarar esas variables. Vamos a colocar, ¿sí? La primera que vamos a declarar es una variable de tipo string, ¿sí? Que va a ser nombre, ¿verdad? ¿Para qué? Para hacer referencia al nombre del empleado, ¿cierto? ¿Por qué colocamos el modificador de acceso privado, verdad? Ya lo saben, ya lo deberían saber, ¿no? Por el tema del encapsulamiento que ya hemos visto. Estas variables solamente deben ser modificadas desde la propia clase utilizando los métodos correspondientes. En este caso el método constructor, ¿cierto? Vamos a declarar otra de tipo private. Va a ser doble. Y va a ser el sueldo para hacer referencia al sueldo del empleado, ¿cierto? Y vamos a declarar una última que va a ser de tipo date.
¿sí? Que se va a llamar alta contrato, vamos a ponerlo así, o sea, la fecha cuando entró en la empresa, ¿sí? Bueno, fíjense que es la primera vez que también hacemos esto, ¿no? La primera vez que declaramos una variable de tipo date, ¿sí? Eso les puede ser que, que les extrañe un poco, ¿no? Pero bueno, es exactamente lo mismo que hemos hecho cuando hemos declarado una variable de tipo string, ¿no? Por dar un ejemplo, ¿no? Lo hemos hecho acá. Hemos declarado una variable de tipo string, ¿no? Pero debemos de diferenciar un poco entre lo que es un tipo, ¿sí? Primitivo. Vamos a colocarlo acá, ¿cierto? Como de datos, como ejemplo, un tipo double o un tipo int o un tipo long, ¿verdad? Que son tipos primitivos, de lo que es un tipo de objeto, como nombre, no es un tipo primitivo de datos, sino que pertenece a la clase string. O sea, nombre es un objeto de tipo string, es una instancia de la clase string. Aquí estamos haciendo exactamente lo mismo. Estamos creando una variable que no es de un tipo primitivo, ¿sí? Como double o int, ¿verdad? Sino que es de tipo date, que es una variable de tipo objeto. Es decir, en vez de ser una variable de tipo string, como esta que tenemos acá, ¿sí? Es de tipo date. ¿Y por qué Eclipse nos subraya ese tipo de datos, ¿no? Es decir, string parece que los reconoce normalmente, ¿sí? Mientras que el tipo date parece que no los reconoce, ¿no? Entonces lo subraya. Pues esto obedece a algo de lo que tendría que hablarles, ¿cierto? Y es por lo menos esto. Vamos a escribirlo por acá. Fíjense, en realidad la clase string como tal pertenece al paquete principal, ¿sí? Que es realmente el paquete Javalan. ¿Sí? Cuando se va a utilizar una clase predefinida de Java, pero esa clase pertenece al paquete principal, que es el paquete por defecto que es Javalan, no hace falta nada más. La utilizamos y ya, lo que estamos haciendo aquí, ¿no? ¿Cierto? Pero cuando utilizamos una clase diferente, por ejemplo, la clase date, que no pertenece al paquete Javalan, ¿sí? Por ejemplo, esta que tenemos acá, ¿sí? ¿Qué debemos hacer? Entonces debemos importar el paquete al que pertenece la clase date. Es decir, aquí nos lo está subrayando porque esta clase no pertenece al paquete Javalan, ¿sí? Y no la podemos utilizar así sin más. Lo que tenemos que hacer es importar el paquete al que pertenece. Entonces aquí tenemos que recurrir por primera vez a la API de Java, ¿sí? Entonces, que les dije que teníamos que minimizar y tenerla por allí pendiente, ¿no? Entonces, bueno, déjenme quitar esta partecita acá e ir a la API de Java, ¿cierto? Entonces, si buscamos acá en nuestra API de Java, ¿sí? la clase date, ¿verdad? De hecho, lo podemos hacer con control F, ¿verdad? Y escribir date. Vamos a escribirlo bien. ¿Sí? Y entonces, pues ya nos deja interpretar aquí todas. Están en orden alfabético, ¿no? Entonces, en alguna de estas, estas rayitas pues me están indicando dónde estoy. En este momento pues estoy acá. Entonces fíjense que si entro acá a la clase date, correcto, vamos a ver si me deja entrar. Ahora sí. Ok. Entonces, y de hecho déjenme mencionarles algo acá, ¿no? Déjenme quitar esto acá para que me lo chequee. Y hay algo bien curioso, ¿no? En la clase, o aquí en la API de Java tenemos dos clases date, así como lo podemos ver acá, ¿no? ¿Cierto? ¿Cómo puede ser entonces que haya dos clases con el mismo nombre, ¿no? Cuando hablamos del tema de los paquetes, ¿verdad? O sea,
que dijimos que básicamente los paquetes son para poder separar ciertas funcionalidades, ¿cierto? De hecho, ustedes pueden ver que yo tengo varios paquetes acá, ¿sí? Fíjense, tengo un paquete que se llama POO, otro que se llama paquete ejemplo hola, un paquete por defecto, correcto. Y si yo tengo una clase que se llama de la misma manera en un paquete y o en otro, o sea que la tengo esa misma con ese mismo nombre en paquetes diferentes, pues no voy a tener ningún problema. Pero ¿qué sucedería si yo intento agregar una nueva clase que se llame coche aquí en mi paquete POO? Pues yo voy a tener un conflicto, porque realmente el compilador de Java pues no va a saber a qué clase es la que yo me estoy haciendo referencia. Pero es perfectamente válido tener en paquetes diferentes clases que se llamen exactamente de la misma forma, ¿no? Entonces, bueno, y eso es lo que está ocurriendo aquí en la API de Java, ¿no? O sea que aquí tenemos dos clases que se llaman exactamente igual, ¿sí? Pero una, si no recuerdo mal, una pertenece al paquete Java SQL y el otro pertenece al java.util, ¿verdad? Al paquete java.util. Entonces, tenemos dos paquetes diferentes para esta, o sea, uno para esta y otro para esta, con tal, eso no me va a dar ningún conflicto. Entonces, ¿cuál de las dos vamos a utilizar? Bueno, la que pertenece al paquete java.util. Y esto se los digo porque fíjense que había ya entrado a la que pertenece al paquete SQL y esa no es la que voy a necesitar en este momento porque no necesito hacer ninguna consulta de este tipo a una base de datos, correcto. Entonces vamos a ver acá, está buscando, cierto, y entonces aquí sí podemos ver automáticamente que esta pertenece al, como les había mencionado, al paquete java.util. Otra cosa que también es importante que les mencione, ¿no? Fíjense que realmente no importa en cuál paquete yo entre, ¿sí? O en qué clase inclusive yo entre. Fíjense que algo muy importante, yo tengo acá algo que se llama la clase Object, ¿sí? Que es del paquete Javalan. Cualquier clase que ustedes tomen, más adelante vamos a ver el concepto de herencia, ¿no? Pero el concepto de herencia estoy seguro que todos lo entendemos. El concepto de herencia pues quiere decir, mira, si tu padre tiene algún tipo de bien, ¿cierto? Ustedes como hijos, o los hijos de ustedes, o no sé, imaginen que son los abuelos, padres e hijos, ¿correcto? Y va a haber una cadena de sucesión, o sea, una cadena de herencia, o sea, lo de los abuelos pasa a los padres y luego de los padres a los hijos. Entonces acá sucede exactamente lo mismo. Fíjense que lo primero que yo tengo acá, en esta clase, date, que es esta que tengo acá, sobre ella yo tengo el paquete Javalan, que es el paquete por defecto donde están todas las clases de Java. Y precisamente tenemos acá el paquete, de hecho se llama, o lo llaman la clase cósmica, que es la clase Object. ¿Por qué? Porque todas las clases, no importa en la clase realmente que usted se separe, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo, vamos a pararnos acá. Esta que ahorita se llama date. Bueno, aquí me está diciendo que tengo un error, a lo mejor es que no tengo internet. Sí, aparentemente no tengo internet en este momento. Pero es raro porque me está diciendo que acá tengo internet. Ok, esta me gusta. Esta me gusta, ¿por qué? Porque me está diciendo o me está indicando una gran cantidad de herencia. Fíjense que yo en este caso, como les mencioné, que ni tengo idea para qué es esta clase a la que me acabo de meter. Pero bueno, algo tendrá que ver con SQL, ¿no? Con conexiones a base de datos. Pero fíjense que en esta clase que estoy en este momento, que se llama Data Truncation, ella hereda o tiene una cadena de herencia. Es decir, ella hereda de Java SQL Warning, y esta a su vez hereda de Java SQL Exception, y esta a su vez hereda de Java Exception, y esta a su vez de Throttle. Y fíjense que siempre al inicio,
¿sí? Al inicio de la cadena de herencia está el paquete Java-Lan. Entonces por eso era que les comentaba que cuando estaba, déjenme quitar esto, cuando estábamos acá, ¿cierto? Instanciando un objeto, porque esto es un objeto debido a que no es un tipo primitivo de datos, entonces cuando estoy llamando a la clase string, fíjense, de hecho aquí lo vemos, el asistente de Eclipse me dice, mira, ¿sabes qué? Esto está en el paquete Java Lang string. Me dice string en una clase para poder representar caracteres de tipo string, ¿verdad? Entonces, bueno, pero ya él me está diciendo que pertenece a esa clase o a ese paquete por defecto que es el paquete Java Lang. Entonces yo no tengo que importarlo, no tengo que hacer nada más. Pero este señor que está aquí, él me está diciendo, mira, no, esto yo no lo reconozco, y de hecho me da algunas formas prácticas de poder resolver este problema. Me dice, mira, puedes importar, o sea, lo mismo que tengo en la API de Java, pues aquí también lo tengo. Me dice, mira, ¿sabes qué? Esto es un método, o esto es un tipo de datos que bien lo puedes encontrar en la clase date de Java útil, o lo podrías importar también de la clase date de Java SQL. Pero ya vimos en la API de Java que no necesitamos el SQL, sino que necesitamos realmente el Java útil. O sea, el asistente de Eclipse nos ayuda a poder resolver ese problema. Pero bueno, entonces acá, como les mencionaba, en la API de Java, pues ahora sí me dice, bueno, ¿sabes qué? En esta clase, vamos a esperar a que lo saquen, ¿no? Entonces, bueno, nada más, bueno, para como se está tardando un poquito, simplemente quería que vieran eso. En este caso, pues lo puedo hacer así, import, es más, voy a dejar que él me ayude, ¿no? Y fíjense que cuando le di, automáticamente él importó este paquete que yo necesito, el Java útil, ¿verdad? .date, porque allí es donde está la funcionalidad, y de hecho me ayuda digamos Eclipse, ¿no? Me dice, mira, ¿qué es esto? ¿De dónde lo estoy sacando? Y ya en este momento pues yo tengo las funcionalidades y puedo acceder a digamos a todos los métodos que tiene esa clase, es decir, la clase date que está en el paquete Java útil. Entonces, bueno, dicho eso, ya se me quita o se desaparece ese error, ¿no? Entonces, bueno, con lo cual, entonces, ¿qué tenemos hasta ahora? Recapitulando, ¿no? Pues entonces simplemente tenemos una clase, la cual hemos llamado uso empleado, y tenemos hasta ahora un constructor para ese empleado, y tenemos otra clase, que es la clase pública, donde tengo el método main, en el cual voy a poder hacer instancias de esa clase, ¿cierto? Entonces, bueno, dicho esto, a ver, más cosas que podemos hacer, ¿cierto? Un segundito. Ok. Bueno, nada, pues en este momento lo que podríamos hacer, un segundo por favor. Ok, continuamos. Chévere. Entonces, pues luego de que ya tenemos acceso a nuestra clase date, correcto, y precisamente a ese objeto de la clase date, así como tenemos como podemos hacer también un objeto de la clase string, y va a tener todas las propiedades y métodos de esas clases, correcto, porque no son métodos primitivos, pues ya podemos empezarlos a usar dentro de nuestro método constructor, y podemos también darle valores iniciales, correcto, a esos, digamos, a estas variables que tenemos en nuestra clase empleado, ¿cierto? Entonces vamos a decir, ¿verdad?, que nombre, que es esta propiedad que tenemos acá, ¿cierto? Fíjense que va a ser igual, digamos, a no. ¿Qué estamos haciendo con esto? Bueno, fíjense.
Con esto básicamente lo que estoy haciendo, le estoy diciendo que la variable nombre, que corresponde al campo de clase o la variable de clase que tenemos acá, como es la primera vez que lo voy a hacer aquí, lo voy a colocar entonces con esta partecita, ¿cierto? Entonces estoy diciendo, mira, esta variable que es nombre, que es esta que está acá, ¿cierto? Yo le voy a asignar, ¿sí?, lo que me pasen por parámetros en el constructor. ¿Qué me van a pasar por parámetros en el constructor? Bueno, aquí está. El nombre, pues se lo voy a asignar. El nombre va a viajar por acá, ¿cierto? Porque es un parámetro de esta función, ¿sí?, o de este método, que es el método que es el método constructor, perdón, y se la va a asignar a la variable de clases, ¿sí?, llamada nombre. Eso es básicamente lo que estamos haciendo en este punto. Entonces, bueno, vamos a hacer exactamente lo mismo con el sueldo, ¿cierto? Sueldo, y fíjense que ya Eclipse me va indicando en qué parte voy. Le voy a asignar a quién. Bueno, precisamente también al sueldo, ¿verdad? A sueldo, que lo hemos llamado de esa manera. Y ahora pues vamos a hacer lo siguiente. Para establecer la fecha de alta, ¿no?, que es otra de las propiedades que queremos establecer en el constructor, vamos a utilizar pues una clase predefinida que viene en la API, que de hecho, a ver si se los escribo por acá. Esa clase se llama Gregorian Calendar. ¿Qué es lo que hace esta clase? Que, como digo, viene en la API de Java, ¿no? Lo que hace es construir una fecha. Construir una fecha con el día de la semana, el día del mes, el mes del que se trata, enero, febrero, marzo, ¿cierto? Y el año. Es lo que hace esta clase, construir una fecha. Y vamos a utilizar para construir esa fecha, además de la clase Gregorian Calendar de la API, pues los parámetros año, mes y día que le vamos a pasar al constructor. Entonces, bueno, lo primero que tendríamos que hacer es abrir la API, que la deberíamos tener minimizada, ¿no?, y buscar esa clase, ¿no? Entonces, bueno, lo podemos buscar por acá o lo colocamos por aquí. Ahí, fácil y rápido, con ese control F, ¿verdad?, que nos aparece este asistente, y entonces podríamos llegar muy rápido a la clase Gregorian Calendar. A ver si me colabora. Ok, parece que sí. Entonces vamos a ver algunas cosas aquí. Entonces, bueno, estando acá, se nos abre en el panel de la derecha y nos redacta una descripción, ¿no? Pues nos dice para qué es esta clase. Voy a quitar esto acá para que nos quede todo esto limpio, ¿no? Cierto, aquí tenemos entonces como que una descripción que nos va a decir para qué se utiliza la clase Gregorian Calendar, ¿cierto? Y lo primero que vemos es que pertenece, eso es lo primero que nos vamos a dar cuenta, que pertenece al paquete Java útil, ¿no? ¿Sí? Como ya lo hemos importado, entonces lo hemos importado entero, ¿no?, para poder importar también la clase date, como lo acabamos de hacer, pues no necesitamos volverlo a importar, ¿no? Solamente lo vamos a utilizar y ya sabemos que lo tenemos disponible. Y lo que tenemos que ver también son los métodos constructores de esta clase. Después de todos los ejemplos y toda la descripción que nos aparece en la API, pues vamos a ver los constructores, ¿sí?, que los tenemos aquí, ¿sí?, y vemos que no tiene un único constructor, sino que tiene un montón de constructores, ¿no? Y esto es otro concepto que quiero empezar a ver en esta clase, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un constructor que no tiene ningún, déjenme colocarlo acá, otro color, vamos a colocarlo en rojo para que se vea bien, ¿cierto? Fíjense, aquí tenemos un constructor que no recibe ningún parámetro, ¿cierto? Y pues bueno, lo que este constructor hace, dice que es el constructor por defecto de la clase
Gregorian Calendar, y lo que hace es utilizar el tiempo actual, ¿sí?, de la zona por defecto, pues donde estemos haciendo nuestro programa, ¿no? ¿Cierto? Más o menos viene a decir eso. A diferencia de este constructor, que abajo tenemos otro que nos permite establecer una fecha cualquiera, ¿no?, pasándole por parámetros un año, ¿sí?, un mes y un día del mes, así como lo estamos viendo acá. Y todos esos parámetros tienen que ser, fíjense que me lo están indicando acá, que tienen que ser de tipo entero, ¿no? Entonces, la diferencia entre ambos constructores es que la primera te da la fecha y hora actual en el momento de construir el objeto de tipo Gregorian Calendar, mientras que el otro, pues puedes establecer tú la fecha cualquiera. Y luego, pues digamos que el resto de constructores que tenemos aquí debajo, ¿cierto?, hacen diferentes cosas, ¿no? Se pueden tomar la molestia de leerlo. Pues la API ya saben que está en inglés y pues simplemente tienen que saber un poquito de eso, ¿no? Entonces, bueno, ahí pueden ver la descripción de los constructores, ¿no? Entonces, bueno, algo también importante que necesito también mencionar acá es que este constructor en particular, el que vamos a hacer, o el que vamos a ver, este que está aquí, ¿cierto?, pues tiene, digamos, o vamos a utilizar el mes como tal, ¿cierto?, como ya lo mencioné. Entonces nosotros estamos acostumbrados a tener digamos, el mes 1, el 2, el 3, el 4 para enero, febrero, marzo, abril, ¿cierto, no? Pero para este constructor, enero, como les voy a mencionar, ¿sí?, en este caso, enero es el mes 0. Entonces, si le paso, por ejemplo, por parámetro un 2 para especificar el mes, no estás haciendo referencia a febrero, sino que están haciendo referencia a marzo, ¿no? Entonces, y teniendo en cuenta todo eso que les acabo de mencionar en la API, entonces, bueno, vamos a construir ese objeto de tipo Gregorian Calendar, ¿cierto?, para establecer la fecha, ¿no? Entonces vamos a Eclipse y después de haber establecido el valor de la variable nombre y de la variable sueldo, pues vamos a construir el objeto de tipo Gregorian Calendar. Entonces, lo primero que tenemos que especificar es el nombre de la clase en el cual yo quiero utilizar para instanciar ese objeto mediante el constructor, porque fíjense que eso es lo que estábamos haciendo acá, o sea, estamos llamando a un constructor, ¿sí?, y presten mucha atención en esa parte. Estamos llamando a un constructor y este constructor es de una clase que no es nuestra, o sea, es una clase predefinida en un paquete diferente. Entonces, cuando yo quiero instanciar, siempre que yo quiero instanciar un objeto, pues yo tengo que llamar a la clase de donde él proviene, y eso no es nuevo para nosotros. No es nuevo para nosotros, ¿por qué? Porque cuando yo estoy aquí por ejemplo, en la clase uso coche, ¿verdad? Aquí en la clase uso coche, para poder instanciar un objeto de la clase coche, yo tengo que escribir primero el nombre de la clase y después llamar al constructor de la clase. Entonces eso es un patrón de diseño. Es decir, si yo quiero escribir un objeto de una clase, debo mencionar la clase a la cual pertenece y llamar al constructor de la clase a la cual yo estoy identificando. Y fíjense que al llamar al constructor tengo que estar muy pendiente a qué constructor estoy llamando. ¿Por qué? Porque acabamos de ver acá que nuestra clase, o la clase que estamos tratando de utilizar para colocar una fecha, pues tienes varios constructores. Tiene uno acá, este, entonces vamos a utilizar por los momentos este que tenemos acá. Entonces tengo que decir el nombre, ¿sí? Tengo que indicar cuál es el nombre de la clase y llamar al constructor. Entonces, dicho eso, vamos a cerrar esto porque no lo necesito. Tampoco coche, tampoco lo necesito. Entonces, debido a eso, debo escribir el nombre de la clase. En este caso, Gregorian
calendar, ¿sí? Correcto. Y a continuación, nombre del objeto, no sé, voy a llamarlo calendario, o por llamarlo de alguna forma, ¿sí? Y voy a decir que este es el nombre de la clase, ¿sí? El nombre del objeto. Para poder instanciar un objeto tengo que llamar al operador new, ¿sí? Y también tengo que llamar al constructor, que es el Gregorian. Si lo escribo bien, ¿no? Gregorian Calendar, correcto. Y colocamos acá. Ok. Aquí me está dando un error. Vamos a ver por qué. Dice Gregorian Calendar no está resuelto. Ok, debo importar. Ya sé qué es lo que pasa. Bueno, los errores es bueno que sucedan. Sucede lo siguiente. Yo acá hice una importación de Java útil, ¿verdad? Entonces especifiqué la clase date. Entonces resulta que yo solamente me estoy trayendo es una parte de los atributos, de los métodos que están dentro de la clase útil. Entonces, para eliminar este problema, no voy a decir que voy a traer solamente la clase date, sino que al colocarle acá un asterisco, estoy diciendo, mira, tráete todo lo que está en Java útil. Entonces, al traerme todo lo que está en Java útil, pues me estoy trayendo inclusive también a lo que es la clase Gregorian Calendar. Entonces, como no me estaba trayendo exactamente, no me estaba trayendo todo, a pesar de que Eclipse fue el que me hizo la sugerencia de que era lo que me tenía que traer, y él me dice, y lo hizo bien, ¿no? Porque me dice, bueno, mira, si necesitas un objeto de tipo date, pues tú te puedes traer javautil.date. Bueno, pero ojo, pero en este caso yo necesito otras cosas que no están solamente en date, sino que están en calendar. Bueno, entonces, tráete todo, pues, tráete todo lo que esté en Java útil y ya ahí te traes lo que está en date y también lo que está en calendar. Entonces, con esta nomenclatura del asterisco, yo le estoy diciendo, mira, tráete todo lo que tú encuentres en útil. ¿Ya? ¿Por qué hacerlo de una o de otra manera? Bueno, simplemente porque al traerte todo, pues estás utilizando más recursos del sistema operativo y pues el rendimiento sería un poco menor, pero sin embargo esto son cosas que no pesan mucho, ¿no? Entonces, bueno, de esa manera ya yo tengo mi objeto de la clase Gregorian Calendar, pero entonces fíjense una cosa, aquí tenemos que elegir qué constructor utilizar, ¿cierto? Si vamos a utilizar el segundo que hemos visto, pues tenemos que pasarle 3 parámetros de tipo entero. Entonces los parámetros que tenemos que pasarle, bueno, lo primero que tenemos que pasarle, como vimos en su momento, ¿sí? Lo primero que tengo que pasarle es el año. ¿Por qué? Porque eso es lo que me está indicando acá mi API de Java, correcto. Ahí me está diciendo, mira, ¿sabes qué? Si quieres utilizar este constructor que está acá, que no es el que dijimos por defecto, sino es este, lo primero que tengo que pasarle es el año, luego el mes y después el día, sabiendo ya que el mes pues empieza en 0, ¿no? Entonces, bueno, dicho eso, lo primero que voy a pasarle es lo que pasen por parámetros en la variable año. Entonces tengo que escribir aquí año, ¿verdad? ¿Cierto? Ese es el primer parámetro. Ahora, el compilador o el intérprete de Java pues se está quejando porque dice, mira, no hay ninguna de estos constructores de la clase Gregorian Calendar que tenga un solo o que reciba un solo parámetro. Entonces me está diciendo, mira, sabes que necesitas también el mes, que en este caso es el nombre que le di al parámetro que me van a pasar, pero debemos recordar que empieza en 0, entonces por tal motivo debería restarle 1, ¿no? Y es perfectamente posible hacer esto en Java.
Y por último, pues tendría que pasarle lo que me pasen por parámetro en día, ¿cierto? Bueno, entonces, eh, si recuerdan, ¿no? Esto, como lo acabamos de ver, esto representa el segundo constructor, o hace caso a esa parte, ¿no? ¿Cierto? Entonces, bueno, ahora digamos que, bueno, el objetivo de esto es construir una fecha, ¿cierto? Entonces ahora vamos a decir lo siguiente. Entonces vamos a ver cómo llamamos a la variable que hace referencia a la entrada, ¿sí?, de esa persona en la compañía, que lo hemos llamado, si lo podemos ver acá, alta contrato, ¿cierto? Y en ese caso, pues ya podríamos tener esa información disponible eso, en este momento. Disculpen un segundito que me están escribiendo acá de la empresa. Pauso acá. Ok, disculpen. Bueno, entonces, de esta manera ya tengo un objeto, correcto, de la clase Gregorian Calendar, en este caso se llama, le hemos colocado calendario, que nos va a permitir tener todas las funcionalidades precisamente de esta clase. Con lo cual, ¿qué es lo que queremos hacer? Bueno, ya tenemos una variable la cual me va a especificar o va a poder almacenar la fecha, ¿sí?, de la entrada de uno de esos trabajadores en la empresa, ¿no? Entonces, bueno, ya sabemos que también es tipo date. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Entonces vamos a colocar alta contrato. ¿Sí?, que es el nombre que le hemos colocado a esa variable. Va a ser igual a calendario, que es el nombre o la instancia de la clase. ¿Sí? Punto. Vamos a ver si creo que está bien. ¿Sí? Ahora sí. Punto. Y ahora eso me habilita todos los métodos que están disponibles en la clase Gregorian Calendar. Ahora, ¿cómo le digo yo que me dé la fecha que hemos establecido en este objeto que tenemos aquí? Bueno, esa fecha la hemos establecido con el constructor, ¿verdad? Pasándole un día, un mes y un año. Pues hay un método llamado getTime. ¿Sí? Entonces fíjense que cuando pongo el punto y el get, ya me sale ese asistente y me dice, mira, ¿sabes qué? GetTime está acá. Entonces, en este caso, si se toman la molestia de mirar en la API, a ver dónde está este método getTime, ¿verdad? Aquí. Ya sabemos que tenemos un método constructor, pero también tenemos por acá, vamos a ver si lo encontramos. Vamos a ver, getTime. Pues va a ocurrir lo siguiente, ¿no? Y esto también es una novedad para ustedes, ¿no? Bueno, como les digo, ¿no? Estamos buscando los métodos, ¿no? Y realmente vamos a ver que no hay ninguno que se llame getTime, ¿sí? Fíjense, acá. Esto está por orden alfabético aquí, ¿no? Recuerden que estamos en el sumario de métodos. Entonces, vamos a ver, tengo getActualMaximum, getActualMaximum o minimum, getTimeZone, ¿sí?, que ya debería venir luego de este, ¿no? Porque después me cambian acá la letra, ¿no? De getTime a getLocal. Entonces fíjense que en ninguno de los no está ese método getTime, ¿sí?, porque debería estar luego de este. Y pues estamos precisamente aquí en la clase Gregorian Calendar, ¿cierto? Entonces, ¿qué está sucediendo? ¿A qué se debe esto? ¿Por qué no aparece? Bueno, si se van un poquito acá, ¿sí?, ya sabemos entonces a qué me va a indicar a qué paquete pertenece esa clase. Es decir, vamos a colocarlo aquí en colores. Me está diciendo, mira, ¿sabes qué? La clase Gregorian Calendar pertenece al paquete Java útil.
Pero también me dicen lo que les acabo de mencionar hace un rato, y todavía realmente no la hemos visto, ¿no? O sea, porque yo les he hablado de... Es más, si vamos acá a la presentación de PowerPoint, vamos a ver que tengo una clase, una clase específica, o sea, unas láminas específicas para poder explicar lo que es el concepto que les mencionaba, ¿no? De herencia. O sea, primero tengo el papá, luego tengo el abuelo, luego tengo el papá y luego tengo a los hijos, ¿verdad? Y entonces, ¿qué va a suceder? Lo que tenía tal vez el papá, correcto, puede pasar al hijo y después puede pasar también a los nietos, correcto. Entonces ese es el concepto como tal de herencia, ¿no? Entonces, pues mediante la cual yo puedo construir una clase que herede de otra. Entonces, ¿qué quiere decir eso de que herede? Lo acabamos de decir, ¿no? Entonces, bueno, ahora nosotros podríamos ver que en la clase Calendar, si vamos para acá, fíjense que la clase Gregorian Calendar está heredando de Calendar. Si me puedo ir hasta acá, me está diciendo que está navegando, pero bueno, realmente no estaba navegando nada. Vamos a ver si me puedo regresar y a ver si realmente puedo entrar aquí y me deja entrar. Ok, fíjense que ahora estoy en la clase Calendar, que es una clase que estaba por encima de Gregorian Calendar. Entonces, de esta manera ella también va a tener, digamos, unos métodos, correcto, unos métodos disponibles. Entonces podríamos llegar acá, ¿sí? Y ver, en este caso, vamos a ver. En este caso, vamos a ver aquí. Aquí teníamos, como mencionamos, el constructor y vamos a ver acá. ¿Cierto? Get. A ver, que siempre se me pierde. Ok, también es más fácil buscarlo, ¿cierto? Porque de verdad que no lo veo. Acá. Es más fácil buscarlo también, a ver si lo encuentro aquí, de esta manera. Fíjense. ¿Por qué lo encontré un poquito más rápido a pesar de que se me había perdido? Por lo siguiente. A pesar de que esté en orden alfabético, ¿no? Aquí está, getTime. Fíjense que esta clase o este objeto no pertenece a la clase Gregorian Calendar, sino que pertenece a la clase Date. Lo ubiqué más rápido también por el tipo de retorno. Eso es algo que no les había mencionado, bueno, puesto que es la primera vez que vemos la API de Java, ¿no? Pero realmente cuando yo voy a usar un método, pues una función, que son diferentes, yo necesito, a menos de que sea de tipo void, yo necesito indicarle el tipo de retorno. O sea, y aquí me los está diciendo, ¿no? En algunos métodos que se están utilizando. Fíjense, aquí me está diciendo, ¿sí? ¿Cuál es el tipo que me va a retornar? Bueno, este que está acá me retorna un booleano, este es un booleano, este no me retorna nada porque fíjense que ya solamente con el nombre me está diciendo que limpia, ¿no? O hace un clear. Entonces esto no retorna nada, estos me retornan un objeto, correcto, pero específicamente este que estoy buscando acá, que es el getTime, me dice, mira, va a retornar un date, o sea, un objeto de tipo date, ¿verdad? Me dice que es un date object, el cual está representando el tiempo calendario o el valor del tiempo calendario en milisegundos, correcto. Entonces, bueno, de esa manera ya sabemos que yendo a nuestra clase, pues ya yo puedo en alta contrato, lo que voy a hacer es que voy a almacenar, ¿sí?, lo que me está devolviendo el método getTime. Hagamos de ver también que este señor que tenemos acá, que es el getTime, como lo acabamos de mencionar, devuelve un objeto de tipo date.
cosa que coincide con lo que habíamos dicho con el tipo de datos que va a ser alta contrato. Porque si yo hubiese dicho, mira, ¿sabes qué? Alta contrato, por dar un ejemplo, es de tipo int, ¿sí? Ahí me va a decir, mira, ahí hay un error, ¿sabes por qué? Porque hay un mismatch. O sea, un mismatch quiere decir que no hay, no hace match, o básicamente que los tipos no coinciden. Ya, porque me estás diciendo, mira, este señor que está acá me va a devolver un elemento, ¿sí?, de tipo date, y tú lo quieres introducir en una variable que es de tipo entera. Y entonces eso no vamos a tener allí concordancia, correcto. Entonces, bueno, como lo que él me está devolviendo es un elemento de tipo date, entonces yo se lo puedo asignar a un elemento de tipo date, que fue precisamente esa variable que yo definí, o que definimos al principio, ¿no? Entonces, bueno, ya entonces en este punto con el constructor le hemos dado un estado inicial, ¿cierto?, a nuestro objeto de tipo empleado. ¿Qué nos queda? Pues no, nos queda, digamos, construir los métodos getters y setters, ¿sí?, necesarios para que nuestro programa funcione, lo que hemos visto ya en clases anteriores. Bueno, entonces a continuación del constructor, una buena práctica hacerlo así, ¿sí? Vamos a crear nuestro primer método getter, que se va a encargar de devolvernos el nombre. El nombre se supone que ya lo hemos establecido acá en el constructor, ¿cierto? Vamos a decirle entonces a un método getter que nos devuelva ese nombre. Entonces, con lo cual vamos a colocar public, ¿sí?, para que este método sea accesible desde una clase diferente, string, porque hacer un getter tenemos que especificar, si lo escribo bien, tenemos que especificar el tipo de datos que va a devolver el método, y a continuación el nombre del método, ¿no? Vamos a ponerle dame nombre, ¿sí?, por ejemplo. No va a recibir ningún parámetro, abrimos la llave y cerramos la llave. ¿Por qué Eclipse nos marca error? Bueno, ya lo sabemos, ¿no?, porque estamos diciéndole que nos retorne un valor string y todavía no le hemos puesto la instrucción return, ¿no? Siempre un getter obligatoriamente, vamos a colocarlo aquí, que esto es un getter, ¿sí?, tiene que tener una instrucción return siempre, ¿sí? Y hasta que no construyamos el retorno, pues no se va a quitar ese error, ¿no? ¿Qué nos tiene que devolver? Bueno, ¿qué nos tiene que retornar? El nombre. Pues entonces retórname el nombre, y así está. Es decir, devuélveme, es decir, me vas a devolver, ¿sí?, lo que está almacenado, ¿sí?, me vas a devolver lo que está almacenado en la variable nombre, correcto. Y ese valor, ¿de dónde lo hemos sacado? Bueno, de acá del constructor, porque recuerden que el nombre viene, se lo pasamos por parámetro al constructor, el constructor se encarga de entregárselo, ¿sí?, a la variable nombre, que es esta variable que tenemos acá, y ya va a estar disponible. Entonces, cuando yo mande a llamar el método getter, ¿sí?, desde fuera de esta clase, ¿qué me va a devolver? ¿Adivinen qué? El nombre, correcto. Eso es lo que me va a retornar. Entonces, eso es lo que queremos hacer. Así que bueno, ¿qué más cosas? Vamos entonces ahora a definir el siguiente método, ¿verdad? Vamos a definir uno que me entregue el sueldo. Entonces vamos a decir aquí public, ¿sí? Vamos a ver qué quiero, cómo, de qué tipo es el sueldo. Bueno, el sueldo nosotros habíamos mencionado, correcto, que es de tipo double, ¿verdad? Entonces eso es lo que yo quiero que me retorne, de tipo double. Entonces vamos a dar el nombre del método, vamos a decir dame sueldo, ¿sí? En este caso no digamos, va a recibir ningún tipo de parámetros, llave de apertura y cierre, correcto. Y otra vez, como es un método, nuevamente un método getter, pues
tiene que tener obligatoriamente una instrucción return, ¿no? Porque si no, no se va a dejar de quejar. Entonces, ¿qué es lo que quiero que me devuelva? Bueno, el sueldo. Que ya el sueldo va a estar disponible, lo mismo, ¿no? El sueldo ya va a estar disponible, ¿por qué? Porque se pasó el sueldo en el constructor, ¿verdad? Cuando yo llamo al constructor para crear un empleado, ¿sí? Vamos a suponer que yo pase el empleado, no sé, Eli Mora. Entonces necesito pasar el nombre, necesito por medio de un string, necesito pasar cuánto gana, necesito pasar el año en el que entró en la empresa, el mes y el día. Entonces todos esos valores viajan, ¿verdad? ¿Viajan hacia dónde? Para definir los valores que eran las variables de clase. Y al definirlas, pues ya yo las tengo disponibles, porque si las quiero retornar, también lo puedo hacer. O sea que cuando alguien me llame al método dame sueldo, realmente lo que está también es llamando a un método getter, ¿cierto? Y eso le va a dar el sueldo. Más métodos que vamos a necesitar también, uno que nos diga la fecha de alta, o sea, la fecha en la que entró, correcto. Entonces vamos a colocar acá public, ¿verdad? Para poder ser accedido desde otra parte. Pero fíjense que si yo quiero que me dé el dato de entrada del año, del mes y el día, pues no puedo decir ni que es ni un string, ni un double, ¿sí? Tengo que decir que es un elemento de tipo ¿qué? De tipo date, ¿verdad? Porque nos va a devolver una fecha. Entonces eso es lo que quiero que me devuelve. Entonces, no sé, vamos a decir dame el nombre ahora, digamos dame fecha, contrato, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, podría hacer eso. Abrimos la llave, la cerramos y construimos el return, ¿verdad? ¿Y qué nos tiene que devolver? Digamos acá nos tiene que devolver donde tenemos guardado ese valor. ¿Dónde lo tenemos guardado? En alta contrato, ¿verdad? ¿Cierto? Recuerden que ahí guardamos ese valor, porque así lo definimos en el constructor, ¿verdad? Alta contrato, toma el objeto, ¿sí? De la clase Gregorian Calendar y se le fueron asignando el año, el mes y el día, ¿cierto? Entonces de esa manera tenemos entonces definido los métodos, esto que está acá, los métodos getter, ¿sí? Voy a colocar acá también que es un método getter, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿qué más necesitamos? Un método también, digamos que suba el sueldo, ¿no? Porque si recuerdan lo vimos aquí. O sea, necesitamos también, podemos definir el empleado, le podemos dar el nombre, el sueldo, la fecha en la que entró, pero también necesitábamos, según lo que habíamos dicho acá, un método con el cual yo le pueda subir el sueldo. Entonces nos haría falta que en este caso ese va a ser un método que va a poder establecer, correcto. Entonces al ser un establecedor, pues va a ser un método setter. Él no se va a encargar de dármelo, me va a encargar de seteármelo. Entonces tal vez digamos que hay algunos trabajadores, digamos, pónganse en la siguiente digamos en el siguiente escenario, ¿cierto? Vamos a ver, imaginen esto. Lo que tal vez va a hacer es aumentar un tanto por ciento, ¿sí?, el sueldo de un trabajador. ¿Cómo construimos este método? Entonces, bueno, vamos a decir que es un método público, ¿verdad? Para poder acceder a él. Void. ¿Por qué void? Porque este método no me va a devolver absolutamente nada, ¿verdad? Y a continuación el nombre de método. Sube sueldo. Vamos a llamarlo así.
sueldo. En este caso, este método sí que tiene que recibir un valor, correcto. ¿Por qué tiene que recibir un valor? Bueno, para poder saber cuál va a ser el debe ser cuál va a ser el sueldo, ¿no? Entonces ese valor es de tipo doble, ¿sí? Y vamos a llamarlo, digamos, porcentaje, ¿sí? Abrimos la llave del método y la cerramos, que ya lo tenemos hecho, ¿cierto? Y una vez que lo tenemos listo, decimos lo siguiente. O sea, realmente lo que quiero es subir un tanto por ciento el sueldo de el trabajador. ¿Por qué? Porque ya nosotros habíamos declarado cuánto es el sueldo de ellos apenas entran en la compañía, ¿verdad? Pero puede ser que yo le en un departamento, cuando ellos entren y pasen tal vez 2 o 3 meses, o por, digamos, producción, les hagan un aumento de sueldo. Entonces, con este método que tenemos aquí, le podemos aumentar el sueldo. Entonces aquí, dentro de este método, vamos a colocar una variable, ¿sí? De tipo doble, la cual vamos a llamar, digamos, aumento, ¿sí? Y le decimos que eso va a ser igual al sueldo por, y lo multiplicamos por porcentaje ¿sí? Y eso lo vamos a dividir entre 100, ¿sí? Ok. Muy bien. Ahora vamos a decir, ¿verdad? Esto es una variable nueva que hice acá, que solamente aparece ahí en ese método. Entonces, ¿qué vamos a tener al final? Bueno, vamos a tener entonces que sueldo, ¿sí? Esa variable que tenemos acá, ¿cierto? Va a ser igual, entonces, digamos, a el valor del sueldo, o sea, a lo que ella ya valía, más el aumento. ¿Correcto? Que bueno, ya nosotros sabemos que para no escribir esto de esta manera, pues lo podemos abreviar y podemos quitar esto y colocamos acá el símbolo de más y es exactamente lo mismo. Con lo que estoy diciendo, mira, el sueldo va a ser lo que él ya valía, ¿verdad? Si a mí me dice, mira, Eli Mora se gana cierta cantidad de dinero, ok, entonces esa cierta cantidad de dinero, ¿sí? Va a ser igual a lo que ya se ganaba, ¿verdad? Más el aumento. ¿Y el aumento quién es? Bueno, simplemente un porcentaje del sueldo. Vamos a suponer que me dicen, bueno, mira, sabes que te vamos a aumentar el sueldo un 50%, ¿verdad? Entonces yo colocaría aquí como argumento del método sube sueldo 50. Entonces ese 50 viaja para acá y me dice, ah, bueno, yo no es que voy a multiplicar el sueldo por 50, lo voy a multiplicar por 0.5, ¿verdad? Entonces para poder hacer eso tengo que dividirlo entre 100. Entonces digo, ah, bueno, mira, ¿sabes qué? Divido lo que aquí me pasaron entre 100, con lo que me quedaría 0.5, 50%, y lo multiplico por el valor de la variable sueldo, que fue lo que me dieron en el constructor al principio, y ese va a ser el aumento. ¿Ya? Ah, bueno, te vamos a aumentar la mitad del sueldo, o sea, lo que ya ganabas más la mitad, o sea, que si antes ganabas, no sé, 1000, ahora vas a ganar 1500. Entonces eso se va a guardar en la variable sueldo, o sea, lo que ya valía, que eran 1000, más el aumento, que serían esos 1500, y eso es lo que se va a poder guardar en la variable sueldo. Recordando que esto que está acá es un método setter, ¿sí? Porque este es un método que establece. Y si yo quisiera saber, si alguien me pregunta cuánto es mi sueldo, entonces tendría que utilizar el método dame sueldo fuera de esta clase, porque por eso es que tiene el modificador de acceso public, ¿verdad? Entonces, bueno, de todas maneras vamos a explicar eso un poquito más, ¿verdad? Porque vamos aquí con los colores, ¿cierto? Cuando a mí me dicen, como les mencioné, bueno, ¿sabes qué? Vas a ganarte un 50% más, eso viaja para acá, ¿verdad?
O sea, yo voy a llamar al método sube sueldo porque es el que sube el sueldo. Entonces en ese valor, ok, se mete aquí. Vamos a decir, como dije, bueno, son un porcentaje de aumento del 50%. Y disculpen la redundancia. Correcto. Bueno, entonces ese 50 viaja para acá. Pero entonces yo no voy, como les dije, no voy a multiplicar 50 por el sueldo. Pero te lo tengo que dividir entre 100. Y eso, bueno, eso me va a dar 0.5. Correcto. Entonces ese 0.5 es lo que representa todo el valor que yo tendría aquí, el cual voy a multiplicar por el sueldo. Bueno, como les dije, si el sueldo era 1000 y lo multiplico por 0.5, eso son 500. Entonces ahora aumento vale 500. Entonces si aumento vale 500 y el sueldo le voy a asignar lo que él valía, que antes eran 1000, más el aumento, eso me daría 1500. Entonces espero que quede un poquito más claro desde ese punto de vista. Entonces, bueno, de esa manera ya estaría terminado nuestro método setter, ¿no? Entonces, bueno, básicamente lo que tendríamos ya que es probarlo, ¿no? Vamos a ver aquí, digamos, bueno, les voy a dejar, eso se los voy a dejar de tarea a ustedes. Van a construir un objeto, ¿verdad? Van a dejar un objeto de tipo empleado, en el cual le van a dar un nombre, le van a dar una fecha de entrada, le van a dar un año, un mes y un día, y por supuesto también le van a dar un sueldo, y van a llamar al método sube sueldo para poder subirle un 50%. Entonces, bueno, esa tarea se las voy a dejar. O sea que tienen que ver este video hasta el final para poder interpretarlo y saber qué es lo que van a hacer. Bueno, muchachos, fue un placer estar con ustedes el día de hoy. Ya les voy a publicar la clase. Saludos.